Ok. Acuérdense que ayer estuvimos viendo la parte de lo que era el almacenamiento de datos. Y no sé si se acuerdan, bueno, ayer lo que instalaron es un sistema, si fue el XML o fue el SQL, cualquiera de los dos que tuvieran instalado. La idea es que tuvieran los dos de alguna manera para poder para poder utilizar. Porque ese es un sistema que es prácticamente un gestor de la base de datos, lo que quiere decir que ese maneja la información que se está generando. En pocas palabras, cuando nosotros usamos un servidor normalmente, se lo voy a poner acá a un lado. Paso la mitad ya. Sí, lo hacen a ver, ¿verdad? Sí. Sí, mañana me traigo una extensión, de hecho. No me acordé. Lo que pasa es que, como no sé en qué salón era. Okay. Dentro de los sistemas, hagan de cuenta. ¿Sí se ve? Ok. Dentro de los sistemas, nosotros normalmente accesamos a través de una base de datos o una aplicación, o poner una. Cuando nosotros accesamos a una aplicación, todas las aplicaciones tienen una base de datos. Cualquier que sea. Facebook tiene una base de datos. Entonces, o Instagram, cualquiera de ellos. A través de la aplicación, nosotros accesamos a la base de datos y esta base de datos está dentro de un servidor. Siempre se maneja de esa manera. Ahora, lo que nosotros instalamos ayer es un sistema de gestión de bases de datos, un SGBD, ¿sí? Que es ese que se encarga de gestionarla, o sea, digamos, enlazarnos aquí. Y aquí nosotros podemos crear una base de datos, crear tablas, inclusive borrarlas, ¿no? Borrarlas, actualizarlas, eso prácticamente son transacciones lo que hacen, puras transacciones. Entonces ahí es donde está lo interesante. Por eso ayer les comentaba yo que instalaran el gestor de base de datos para eso, para que ustedes pudieran interactuar y pudiéramos crear algunas bases de datos. ¿Sí? Más o menos. Eso fue lo que vimos ayer, ¿se acuerdan? Por ahí. Y bueno, poco a poco, déjenme, le voy a aguantarme tantito. Y entonces ahí, la idea es que ustedes tengan esa no le hagan caso, ¿no? Aquí tengo todo corriendo. Le voy a bajar el volumen a esto porque si lo dejo corriendo se va a seguir escuchando. Ok. Y así ya no se escucha. Ok. Entonces, ayer estábamos viendo precisamente lo de las bases de datos. Y bueno, ok. Y entonces por ahí mirábamos la parte de los modelos, ¿no? Los modelos de datos como son, qué representan y bueno, la manera en cómo
nosotros los visualizamos. Muchas de las veces son, de una manera podríamos decirlo, que son conceptos que se van creando dentro, o sea, como nosotros, en mi caso, como ingenieros de sistemas, normalmente lo vemos de una manera diferente. De hecho, me decía, hace muchos años me decía una conocida, ¿no? Decía, oye, es que yo no entiendo cómo un ingeniero de sistemas, pues de repente se le ocurre algo y lo materializa, ¿no? O sea, de la nada, tú haces lo que te... dije, lo que pasa es que tú miras un concepto y ese concepto lo vas materializando de alguna manera, vas haciendo que cambie. Por eso muchas de las veces manejamos la parte de los modelos, que son los modelos abstractos, donde nosotros vamos haciendo que nuestras ideas o lo que vamos de alguna manera planteando se vayan haciendo de una manera material, ¿no? En este caso podríamos decir que fuera una aplicación. Nosotros empezamos a hacer eso. ¿Para qué? Para que ese modelo pueda utilizarse en algún sistema. Dentro de los sistemas actualmente, bueno, todos los sistemas de abstracción terminan teniendo, obviamente siempre van a tener una base de datos. Independientemente de lo que gestiones, puede utilizarse no una base de datos, puede ser un Excel o cualquier otro tipo de cosas. Pero normalmente siempre usamos eso. ¿Por qué lo hacemos? Porque muchas de las veces es necesario tener esa información. De alguna manera, todo lo que vas gestionando, todo lo que vas haciendo, va a tener que estar en algún lugar. Pueden usar Excel, no pasa nada. De hecho, la mayoría de la información, en un principio, cuando hagan de cuenta que es en una empresa, y en una empresa normalmente deberías de tener un sistema, ¿no? O ¿cómo se dice? Un sistema de gestión. Y en ese sistema, prácticamente lo que vas a hacer es accesar a la información. Entonces, cuando haces esto, puedes usar, ojo, aquí puedes usar un Excel, no pasa nada. El detalle es que cuando usas archivos, normalmente pueden dañarse, puedes perder información. Entonces, todo eso va a ocasionar que tengas inconsistencia. Para eso se crearon las bases de datos, para que toda tu información y todo lo que vayas a gestionar esté dentro de, y que no vaya a tener de que, sabes que no vino fulanito y pues la información que manda tiene, no, sino que esa información esté, no que sea pública, pero de alguna manera dentro de una red pudiera estar utilizada, ¿no? Va a ser utilizada de esa manera. Entonces, eso es lo que sucede normalmente. Sí, por ahí estuvimos viendo estas partes. Y bueno, nosotros, ¿qué hacemos actualmente? Bueno, modelamos toda la información. Ahorita prácticamente ya afortunadamente, ya toda la información se maneja en su mayoría, debería de estarse manejando en bases de datos. Ahorita, bueno, está otro concepto, no sé si les ha tocado, que son, unas que son SQL y otras que son no SQL. Obviamente la información está en algún lado. Aunque digan que es no SQL, en algún lado tiene que grabarse. ¿Sí? O sea, la manera de manipular la información es diferente. A eso se refiere que no es SQL. Realmente esa información, lo que es SQL, siempre va a existir una base de datos y unas tablas. ¿Sí? Y lo que le llaman normalmente, la base de datos tiene un nombre que se llama un esquema. Un esquema prácticamente podríamos llamarlo que es el nombre de la base de datos. ¿Sí? Más o menos. A lo mejor ahorita son conceptos que no está hablando. Pero estos conceptos son muy importantes porque cuando tú manejas el nombre de una base de datos va a tener tablas. Pero cuando no es SQL, no tiene una base de datos, pero tiene una estructura, que esto es un dato interesante. Existe una estructura que es representada con, es un concepto normalmente en los sistemas, que son arreglos. ¿Dicen lo que es un arreglo? ¿No? Ok, dentro de un arreglo, hagan de cuenta, les voy a explicar así, a grosso modo, cómo es, ¿no?
Pues está bien curado porque un arreglo dentro de una base de datos o dentro de un sistema, hagan de cuenta que es como una especie de contenedor donde tiene información. Entonces, esto es un arreglo que está dentro de una variable, por decir así. Y esto lo mandan acá. Entonces, esto que está aquí, hagan de cuenta que es un no SQL. La información existe, pero la mando a un arreglo y de ahí gestiono la información. Ahí es diferente. Por eso este es mucho más rápido que este. ¿Por qué? Porque no tienes que tener una estructura, no tienes que tener una base de datos con un nombre. Si ustedes le cambian, si tienes que actualizar algo, tienes que actualizar la tabla, y etc, etc. Acá no. Acá lo haces por pura gestión de información. Pero tiene que estar en algún lado, que esa es la parte interesante. Y es mucho más rápido, ¿eh? De hecho, ahorita ese es el que más se está usando, el NoSQL. Afortunadamente, bueno, para la parte de las aplicaciones móviles sobre todo. Porque ¿qué sucede? Bueno, que toda la información que se genera de los aplicativos, aquí se va a poner, todo lo que generamos en un celular es de alta demanda. Siempre está conectado y siempre está gestionando información. ¿Sí? Entonces, cuando hace esto, va a estar consumiendo muchos datos. Y esa, acuérdense, es bidireccional, va para un lado y para el otro. O sea, yo gestiono y envío, gestiono y envío. Cuando subes una foto, inclusive en Facebook o en un comentario, tú lo envías y al rato te están contestando, ¿no? Ah, pues esto es esto. Se llama recurrencia de información, siempre está jalando la información, siempre está refrescando todo lo que está saliendo. De repente, como le sale, ¿no? Que de repente, tengo 80,000 notificaciones, pues es eso. Pero siempre lo está haciendo constantemente. Entonces llega a consumir mucha información y muchos datos. Sí, más o menos. Y bueno, dentro de esto, bueno, la información siempre es un conjunto de datos que toman sus propiedades y pueden representar determinados fenómenos, ¿no? Que pudiéramos visualizarlo de esa manera. Ahora bien, por ayer comentábamos también, déjenme, se los voy a poner por aquí. Ahorita lo voy a minimizar todo esto. Déjenme nomás, encuentro, aquí está. Ok. Ayer les comentaba de que acá está. Ok. Ok, déjenme, se los voy a poner aquí. Entonces ayer les comentaba del SAMP. El SAMP normalmente pues, cuenta con tres aplicaciones diferentes. En el de Windows trae más aplicaciones, curiosamente, ¿no? Pero, ¿cuál es la ventaja? Bueno, este sería como si fuera un servidor. Ven que dice aquí un servidor Apache. Y el manejador de base de datos, que es el MySQL. Entonces, lo que hacemos normalmente, bueno, gestionamos los servicios, que en este caso, bueno, los echamos a funcionar nada más. Entonces aquí, que es lo que les comentaba ayer,
Entonces, que con el localhost podían accesar a la información. ¿En qué semestre van? ¿En segundo? Ah, ok. Sí, ya, ahí está la onda. Entonces es cuatrimestre. Ok. Entonces, cuando lo abren en el localhost, se van a tener que ir aquí a la parte del PHP MyAdmin. Este es un gestor de bases de datos, un sistema de gestión de bases de datos. Y ese es, por eso les decía que lo instalaran, porque ese es, de alguna manera, vamos a ver, de alguna manera es como que vamos a estar trabajando. Entonces, si miran acá, ¿qué sería? Entonces, un sistema de gestión de bases de datos es el PHP. Y dentro del Windows Service es un Windows datos, este es el Manager de bases de datos. Si no me equivoco. Si lo instalaron, les debió haber pedido que instalaran en Windows. Es un sistema que va aparte del SQL, pero te lo pide porque si no, no puedes administrar la base de datos. Normalmente por espacio. Entonces ahí la gran diferencia, bueno, pues este es mucho más ligero, de hecho. La ventaja que tiene, como está ligero, ahí sí se mira, ahí está. Si se fijan aquí, ya aquí este es el gestor de las bases de datos, aquí todas las bases de datos que tiene. Déjame ver si lo... Como en este caso, este de aquí, esta base de datos se llama MielDB, tiene 3 tablas. Este de aquí es el nombre de la base de datos, que sería el esquema. No sé por aquí les mencionaba. Aquí el nombre de la base de datos. Este nombre es un esquema. ¿Sí? Más o menos. Y aquí, este esquema tiene 3 tablas. Acá son los usuarios, el menú, el mix, y si no me equivoco, el de ¿sí, más o menos? Y esta es la base de datos que se llama esquema y obviamente tiene 4 tablas que trae ahí y ya lo vamos subiendo. ¿Se fijan entonces? Pero todo esto, bueno, pues ¿para qué nos sirve? ¿No? Bueno, nosotros podemos crear una base de datos independiente de todo. Vamos a irnos aquí. Simplemente le ponemos un nombre. Vamos a ponerle, ¿qué les gusta? Clase. Base de datos, entonces nomás le damos crear. Y lo que va a hacer el gestor de la base de datos nos los va a poner aquí. Aquí está ya la base de datos que acabamos de crear. Otra manera que pudiéramos hacerlo independientemente de todo, podemos irnos aquí al SQL y podemos crear aquí una tabla. Me estoy adelantando mucho a esto, lo vamos a ver de todas maneras.
¿sí? Entonces podemos hacer esto y simplemente con esto creamos una tabla dentro de la base de datos que estamos acá arriba. Si se fijan, ya creo la tabla. ¿Sí? Pero ahorita me estoy adelantando, esto lo vamos a ver de todas maneras, pero quería que lo vieran un poquito. Y este es un gestor de bases de datos, el PHP Mayor. ¿Sí? Aquí nos muestra las tablas y bueno, podemos ver mucho más, tiene mucho más funciones, pero quería mostrárselos por lo pronto, ¿no? Y bueno, déjenme. Ahora bien. Ahí está. Ah, pues que no estaba grabando. Entonces estuvimos viendo las partes de la información. ¿Se acuerdan? Bueno, los modelos tienen diferentes formas de abstracción. En base a la clasificación. ¿Por qué hacemos una clasificación? Bueno, porque podemos hacer, si pensamos en alguna información que quisiéramos administrar, cualquiera que fuera, nosotros tenemos que clasificarla. Y esa manera de clasificarla, de alguna manera, nos va a ayudar a que entendamos el entorno o las cosas que vamos a administrar. En su caso, como son ingeniería industrial, normalmente lo que sucede es que la información que ustedes gestionan mucho es en base a niveles de producción, que es lo que normalmente harían. ¿Sí? Entonces, bueno, ¿qué harían? En su caso, tendríamos que clasificar si manejan inventarios. Los inventarios, bueno, tipo de inventarios, y dentro de esos tipos de inventarios serían los productos que manejan. Para hacer una producción. ¿Sí? ¿Qué serían los productos? Bueno, pudieran ser, si nos vamos a un envase, si es un envase, un tipo de envasado, si lleva tapas, si lleva cajas. O sea, para que ustedes tuvieran toda esa información tendrían que tener una clasificación, más o menos. Pues por eso es importante, bueno, que manejen todos sus detalles. Agregación normalmente, bueno, pues vas agregando lo que vayas necesitando. Entonces, se dan cuenta, bueno, todo eso es importante. Obviamente tenemos que generalizar o manejar ciertas especificaciones, porque en base a los productos que nosotros juntamos en el inventario, bueno, todo eso nos va a ayudar a que nosotros tengamos toda esa información en la base de datos. La idea es que esto que ustedes ven aquí pudiera ser, inclusive si lo vemos así, pudiera ser un Excel básico, donde tuvieras tu inventario de productos, tus productos necesarios para hacer una producción. Me voy a ir a un área, por ejemplo, que fuera que produzcas jugo. Bueno, pues tendrías que tener el jugo envasado en un contenedor y tendrías que saber cuántos litros de jugo tienes el agua también ocuparías. O sea, tendrías que tener todos esos datos, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante? Bueno, a la hora de estar clasificándolo, bueno, tendrías que revisar qué necesitarías tú para hacer un producto. Si no tengo envases, si no tengo tapas, si no tengo cajas, pues no puedo hacer nada. O si me faltan las tapas, pues produzco y compro tapas. Pero no se puede, entonces tienes que tener todo ese dato ya gestionado. Sabes que mira, acá en tal lado está tal información y aquí necesito la información. Muchas de las veces en algunas empresas nos ha tocado que estos detalles a veces dicen, tengo 2 toneladas de envases, ¿no? Porque, y vas y no hay nada. Entonces dices,
oye, pero en el sistema dice una cosa, pues sí, pero acá en el sistema tienes una cosa y en físico tienes otra. Pues por eso muchas veces no se me ha tocado que se levantan inventarios en las empresas cada mes para decir, a ver, aquí dice que tienes 3, ¿dónde están las 3? No, pues no hay, y a veces no hay. O, ¿sabes qué? Pues la sí, pero no la administraste el sistema. El sistema funciona siempre y cuando tú introduzcas la información, si no, nunca va a pasar. Lo mismo con las bases de datos, por eso es bien importante aprender a manejar la información, ¿sí? Más o menos. Entonces, bueno, por ahí comentábamos lo de la estructura, lo que era el esquema de las bases de datos, en este cual el día de hoy también estuvimos viendo. Y bueno, obviamente aquí mencionaba que lo que es unas propiedades estáticas, que son las que normalmente no van a cambiar por el paso del tiempo, pero las otras sí, las que son dinámicas, hay cosas que van a cambiar conforme vayas produciendo. En el caso, si nos vamos a la parte de una producción, podríamos pensar, bueno, el tipo de envase sí puede cambiar. Puede ser plástico, puede ser aluminio, y hay otro que es el Tetra Pak, ¿no? Estoy haciendo promoción. El Tetra Pak es el que es cartón, pero que está por dentro como con aluminio, bien aislado. Entonces ya tu producto, aunque era estático en un tiempo, cambió y se fue dinámico, que era lo que comentábamos ayer. Entonces, eso es bien importante porque nuestra información ya no es la misma, a pesar de que sí es un envase, sí, pero el envase puede ser diferente. Entonces ya desde ahí ya es otra cosa. Sí. Entonces, por eso mencionábamos ayer que toda la información podía ser dinámica. No todas, no, es estática en algún momento, pero llega un momento que cambia. Entonces, dentro de esto, bueno, existe también la parte de algunos submodelos y estructuras que son representadas. Pero obviamente existen los objetivos, las partes, qué va relacionado con la base de datos, qué información va relacionada y sobre todo qué atributos tiene. Aquí sí saben lo que es un atributo dentro de algún producto. En mi caso ustedes sí deberían saberlo, o no sé. Ejemplo, si es un envase, a ver si lo puedo. Supongamos que es un envase. Tiene su asa. Así. Tienes un envase, ¿sí, no? Entonces, los atributos del envase, bueno, es sencillo. El envase puede ser de plástico, puede ser de vidrio, que ya casi no se usa, por cierto, o puede ser de cartón. Estos tres son los atributos. Dentro de una base de datos se maneja igual. Hay ciertos atributos que va a tener un producto. Un ejemplo sencillo, si hablamos de un usuario, si es un usuario, o sea, de un sistema, bueno, tendría que tener, número uno, por su nombre, ¿no? Si es para accesar como una especie de login, tendría que ser el usuario, digamos, el nombre, pero ese nombre tendría que ser diferente del nombre físico, ¿verdad? Y su clave. Y por aquí podríamos pensar en una parte que no mencioné yo ahí, que es la clasificación. La clasificación, ¿por qué? Porque normalmente dentro de un sistema hay jerarquías para acceso a ciertas cosas. Y ahí es donde empieza lo interesante. Ya no es un usuario nada más. Es un usuario que tiene ciertos privilegios para accesar a algunos pantallas dentro del sistema, algunas cosas que tiene que gestionar. Entonces ya no es lo mismo, si se fijan. Y parece que ese subconjunto pues se va generando de manera automática. Realmente pues eso ya se analizó y se hizo toda la parte interesante, ¿no? Y bueno, se fijan, cada una de estas cosas nos va dando como resultado ya una base de datos con una entidad, con una relación y con unos atributos, ¿sí?
Entonces, se fijan más o menos cómo vamos ahí definiendo un poquito todo eso. Todo esto no lo vimos ayer, ¿no? O medio lo vimos, pero muy así como que muy por encima. Pero ya esto es lo que es una base de datos. Realmente ustedes lo que van a estar manejando va a ser una base de datos. Al final de cuentas, les va a ayudar, sí, sobre todo en la parte cuando están trabajando ya gestionando información. Que normalmente el ingeniero industrial gestiona más información. Las partes de lo que les comentaba ahorita, la producción, la parte de que necesito yo para tener optimizados los productos, para qué tipo de productos voy a hacer, cuánto más me voy a tardar en hacerlo, estimaciones de costos, todas esas partes ya mucho más profundas, ¿no? Entonces, por ahí mencionábamos, bueno, los sistemas de información. En todas las empresas, en cualquier lugar, hay sistemas de información, en menor o mayor escala, que eso es una parte bastante interesante. Y esa información, bueno, se va elaborando y se va construyendo en base a la información que nosotros vayamos generando. Ahorita, actualmente, a nivel global, vamos a nivel global, a nivel global, normalmente ya la información o el oro negro que les comentábamos normalmente ya no es el petróleo o la gasolina. De hecho, no sé si les tocó ayer, curiosamente. Les tocó ayer, bueno, si traen carro, que todo el mundo está echando gasolina. La gasolina estaban hasta el tope. Y resulta, porque es, ¿saben más o menos qué rollo que está pasando ahorita? Creo que es porque Estados Unidos no está reabastecido de petróleo, creo que están viniendo aquí a cargar, creo. Es lo que escuché. No sé si Fíjate que subió el precio de pelado ajá, y muchos se vieron acá. sí, pasó algo así, miren, lo que pasa es que en San Diego, bueno, donde está el cargazo inclusive, de costar $3 se fue a $6, Al doble. el doble. Entonces, acá todavía no sube. Está habiendo una sobredemanda, pero también aquí ya no pueden subsidiar la gasolina. Entonces también dijeron que ya no se iba a detener el incremento del hidrocarburo. Entonces, yo pensaba que era por eso, ¿no? Y, ya nos ha pasado en lo que va, en lo que tengo yo aquí viendo que ha pasado que han sido años donde no había gasolina, que cerraron la rosita y que todo el mundo quería echar gasolina y hacían las pilotas, o sea, tercermundistas al final de cuentas, ¿no? Entonces, pero en Estados Unidos está pasando exactamente lo mismo porque existe una parte ya de demanda o ahorita con la bronca que está también con Ucrania. Hay unos detalles ahí ya con los. Pero desafortunadamente, bueno, Estados Unidos consume mucho gasolina, mucho hidrocarburos. De este lado también, yo creo que en cada país, independientemente, siempre van a tener la gestión por los carros de los años. Es una bronca, o sea, ya. Pero se dan cuenta, dices, bueno, hay sobredemanda, bueno, y existe un problema que genera. Si nos vamos a la información, probablemente es inclusive manipulación de masas, que eso es lo que normalmente sucede. De hecho, por ahí, mañana, si Dios quiere, me traigo la información o la bajamos aquí, de lo que viene siendo los estadísticos de lo del COVID. De hecho, antes eran públicos que estuvieron medio privados. Porque había información que no concuerda, pues, los estadísticos con lo que dicen. Entonces yo decía, bueno, pues voy a bajar la base de datos, lo del COVID, y a revisar qué realmente es y qué realmente no es. Y empieza a haber unos detalles bastante raros. Pero bueno, al final de cuentas, bueno, dentro de todo, nosotros para gestionar siempre la información, siempre vamos a ocupar los datos. Los datos se refiere a toda la información que generes. Toda la información que generes. Actualmente se manejan dos datos ahorita a nivel global, que es la parte del Big Data, o simplemente data, ¿no? Que el Big Data prácticamente es toda la información que se genera. Toda la información que se genera, pues no en parte sí, que eso es un dato curioso. Si nos vamos, ahora sí que si nos vamos a las redes, ¿qué es lo que le sirve a Facebook? ¿Qué es lo que le sirve a Instagram? ¿Qué es lo que le sirve a Snapchat? ¿A ellos qué les sirve? Ah, bueno, a
A ellos les sirven los datos de la información del cliente, de sus visitas, qué les gusta, género que ya, entre comillas, ya no es como que viable, y sus edades, ¿no? ¿Por qué estas partes serían importantes? Está bien fácil, de hecho está súper fácil. ¿Por qué es importante para Facebook eso? ¿Por qué es importante para Instagram? Porque en base a eso, ellos te van a generar lo que le llaman las ADS, ¿no? Porque es, en pocas palabras, es la publicidad. La publicidad va dirigida a ti. Entonces, esto ya es el oro negro. Ya no es la gasolina de los hidrocarburos. Por eso les hablaba de los hidrocarburos. ¿Sí se explica? ¿Sí me explico? O sea, ya no es eso. O sea, esto, ¿por qué? Porque esto nos va a generar mucho más dinero. Lo demás, ¿no? O sea, lo demás, tú siempre vas a consumir gasolina. Todo el tiempo vas a consumir gasolina. Pero esto, ¿no? Porque como se va multiplicando la sociedad, entonces llega un punto donde ellos van a buscar algo que les gusta, algo que necesitan, entonces, y la edad que tienen, entonces ya empiezan a ver todos esos detalles. Y para ahorita, actualmente, esto es solo, y te los malamente. Como la típica de que estás hablando de algo que quieres y pues sale. Y te sale, exacto. Pues bueno, pero es que, a ver, ese es otro detalle, eso está medio spooky, ¿no? Pero sí sucede, y está pasando ya mucho más constantemente, mucho más fuertemente, no está regulado, de hecho, antes de que empezara la pandemia, empezaron a meterse notas porque los querían regular. Pero porque generaron tendencias a nivel político, y eso ocasiona pues, que manipules masas en base a la información. Muy similar a lo que pasó con el COVID. Tristemente, ¿no? Bueno, dentro de los sistemas de información que existen, los datos, el hardware, obviamente el hardware serían todos los servidores, si es que hay o tienen en algunas empresas, lo que le llaman el cloud computing, que prácticamente son servidores, es lo mismo, más con nombre fancy, pero es lo mismo. Y bueno, los recursos humanos. Aquí en los recursos humanos estamos hablando de todo el personal que necesita para operar y para hacer que esa información sea gestionada. Sin los recursos humanos, malamente, pues no existiría ninguna empresa. Ahorita, bueno, no sé si se han dado cuenta, ahorita todas las empresas están yendo a la automatización. ¿Ah? ¿Qué va a generar? Eso es algo bien interesante, porque eso es algo que no nos damos cuenta, pero va a generar desempleo, va a pasar. Va a generar desempleo porque voy a meter maquinaria para que me gestionen todo el proceso. Pero se va a generar desempleo a las personas que no estén especializadas. Y lo que vas a tener que tener va a ser una persona especializada para que te gestione todo esa maquinaria. O sea, porque un robot no opera solo. O sea, opera lo que tú le pones como instrucciones, no es porque opere solo. O sea, realmente tú tienes que hacer esa parte. Entonces, pero vas a pedir que ya la persona esté mucho más especializada. Y ahí es donde va a empezar la bronca de que mucha gente podría resultar. Es por eso. Entonces, bueno, ahorita si nos vamos ya, si nos vamos ahorita ya, bueno, ya los procesos están yendo mucho más allá. Actualmente, pues ya brincamos de una gestión a otra de manera diferente y ya nos fuimos más orientado ya al manejo de información y manejo de procesos. Y bueno, aquí no sé si han dado cuenta, pero ya existe otro problema mucho más grande, que es la inteligencia artificial. Que aquí, bueno, aquí es otro detalle bastante bueno. La inteligencia artificial aprende de manera natural, pero también genera tendencias. De hecho, es un dato bastante curioso, porque la inteligencia artificial, anteriormente, Microsoft sacó una inteligencia artificial. Por ahí búsquenlo, de hecho, lo habilitaron, y cuando empezó a operar, se hizo así. Bien curada, ¿no? Pues, no recuerdo el nombre, por ahí, chequenlo, pues no me acuerdo.
más y es algo que no lo había metido al sistema. Entonces lo desconectaron. Cuando lo volvieron a utilizar y empezó lo mismo. Y era cuando le dieron de baja. Sí, supuestamente le dieron de baja porque genera una tendencia. ¿En base a qué? En base a la conducta del ser humano. Entonces, ese es el problema. Si genera una tendencia, aquí en la inteligencia artificial se llama normalmente genera un sesgo. Un sesgo se refiere dentro de una gráfica, hagan de cuenta. Lo normal es que estuviera entre estos rangos, ¿no? Aquí. Pero cuando genera un sesgo es que o se va mucho más para acá o mucho más para acá. Quiere decir que cuando hacía este sesgo, cualquiera de ellos, si eras, es otro detalle. ¿Eh? Te voy a meter un sistema para que se compare con mi hermano, pero en el robot no sé, algo como que empezó de hablar más sobre la vida de un ser humano. Quería ser un ser humano de verdad y acabar en YouTube Fíjate que no recuerdo eso. Reciente. Es una bronca. Y ahí, bueno, ahí es donde empieza la parte complicada, ¿no? Porque ya nosotros esa información pues pudiera generar ciertos problemas. Como ahorita, bueno, pues ya desafortunadamente, bueno, ya tenemos unos detalles bastante fuertes ya con desarrollo de las tecnologías. Pero bueno, regresando un poco, bueno, ya dentro de los sistemas de información, uno de los detalles que nos pasa que cuando nosotros, en vez de manejarlo en una base de datos, lo manejamos en un Excel, puede generarnos varios detalles. Uno de esos es que tengamos redundancia de información, que quiere decir que tienes información duplicada, triplicada, multiplicada, 5 o 10 veces la misma información o los mismos campos. Que esto es lo que sucede, inconsistencia dentro de la información. Por ahí creo que ayer les mostraba un Excel, por ahí debo de tener algunos costos de almacenajes elevados que normalmente sucede cuando generas ciertos productos. Pues puedes tener de hecho me tocaba en la industria, donde tenían 5 o 6 toneladas de un producto que duraba 6 meses para entonces decían, ya ahorita se manejaba ya lo que se llama el inventario, curiosamente se llama just in time. Entonces, yo gestiono mis inventarios en base a lo que voy a necesitar y producir. Ya no necesito que esté en mi lugar físicamente, porque eso es dinero parado. Y a lo mejor que tenga 5 o 6 toneladas de un producto es una roca. De hecho, me tocó en una empresa que tenían chips pequeños, de como unos, eran como unos 10, 15 tarimas para y después no podemos hacer nada, ya está pagado, tiene como 5 años arrumbado. Y tú dices, pues es dinero, o sea, dinero que tiene oro y que tiene esto, y tiene un proceso ya industrializado, pero es una lana. ¿Y qué pasó? Bueno, que cuando gestionaron la producción, pararon por ciertos problemas que hubo, no sé si tuvo que llegar con la industria, terminó parando. De hecho, ahorita actualmente, curiosamente, toda esa información que les comento ahorita, la bronca que se está teniendo también, que no lo han mencionado ya, con Tailandia y Japón, perdón, China, donde ellos son los mayores productores de chips, hay escasez de chips a nivel global. Y exportaría. Y Tailandia es una islita militar, pues esa islita es la que produce todos los chips a nivel global. Pues por eso ahorita ya todo se dispara en costos. O sea, ya es como que, híjole, bueno. Entonces, parte de todos los detalles, ¿no? Difícil acceso a los datos. Acuérdense, si los manejamos en un Excel, pues imagínate que tú tienes la información y no vas a la empresa el día de mañana. Y sabes que no vino fulanito, pues no puedo accesar a la información fulanito. Y ahí es donde empieza la bronca, ¿no? Bueno, el difícil acceso es que a veces lo tiene una persona y todos los demás no lo tienen. Entonces, dentro de un sistema de una base de datos, sí puedes tener esa información a nivel de red, obviamente local. Ya si lo manejas en la nube, pues ya sería cuestión
personal. Y bueno, dependencia de datos de nivel físico, que era lo que les comentaba. Bueno, si faltas los tiempos de procesamiento elevados, normalmente cuando manejas Excel, te tardas mucho más en gestionar la información que si escribes. Porque el sistema tú lo vas alimentando y te siempre está bien. Y en el Excel se te olvidó hacer el día de ayer. ¿Sí? Dificultades de acceso a nivel simultáneo. Cuando manejamos, yo que será como unos 5 años o 6, donde este detalle de acceso simultáneo, cuando estuve en la maestría, cuando se creaban trabajos, todos los hacemos en el Google. Todos los hacemos en el Google Drive. ¿Por qué? Porque sabes que no puedo yo estar dependiendo que si vino fulano o si vino fulano. Sabes que dividíamos el trabajo, y ponemos el archivo y ahí va a trabajar. Y ahí hicimos toda la maestría, de manera simultánea todos accesábamos a la información. Obviamente gestionábamos los tiempos para que pudiéramos, pues, como lluvia de ideas, seguir trabajando con la información. Y eso es bien importante. Pero cuando está en una manera local, ¿cómo lo haces? No se puede. ¿Sí me explico? Dificultades de administrar la seguridad, que esto sí, pues, obviamente, pues, ¿qué sucede en el Google Drive? Si tú le das un link a otra persona, pues ya perdió la seguridad automáticamente. Y no se les ha tocado, bueno, ahorita actualmente con la tecnología ya les mandan mensajitos de SMS. Sí, mira que te han bloqueado tu cuenta y, bueno, pues esto es seguridad. Entonces tienen que ponerse bien truchas, ¿no? Ya es por seguridad. Y mucha gente, le das ya. Tus datos personales valieron, ya. Y eso está pasando mucho a nivel con los bancos, a nivel de caso de telefonía, que ya están gestionando, eso se llama phishing, ¿no? Lo que hacen es te mando una carátula igualita del banco o de lo que tú quieras, de Telcel y ¿verdad? Igualita. Entonces, ¿qué sucede? Como vienen tus datos personales, pues sí soy yo, no, pero sí, ya le dije, vale. Entonces, por eso es bien difícil la parte de seguridad, es efímera, ¿no? Como dicen, ¿no? Y bueno, dentro de las bases de datos existen ventajas e inconvenientes en algunos casos. En nuestros casos, ¿qué sucede? Bueno, existe una independencia de datos de los programas y los procesos. Obviamente, ¿qué quiere decir? Bueno, el sistema es una cosa y la base de datos es otra. Siempre están separados. Yo puedo tener un sistema de gestión, pero la base de datos está en otro lugar. Entonces, de repente, el costo es mucho más elevado. Eso es lo que sucede cuando es una base de datos. No puedo tener una base de datos o un sistema de aplicación que sería normalmente, bueno, aquí en México los contadores manejan el compact. O sea, son sistemas administrativos. El otro está. Bueno, esto es diferente. Entonces, todos estos sistemas, de alguna manera, bueno, pues tienen ciertos procesos que son, y unos son independientes de otros. La parte interesante, bueno, tenemos que tener menor redundancia, quiere decir que debemos estar gestionando constantemente la información. La integridad de los datos pues, es mucho más segura que la que tenemos en una base de datos. Porque el Excel, pues lo borra y se borró. Y en una base de datos, si lo borro, lo puedo recuperar, a la gran diferencia. Ahí normalmente lo que sucede en las bases de datos, cuando están integradas correctamente, la base de datos, aunque yo borre la información, existe un historial y la recuperación que puede llegar a estar funcionando. Obviamente es importante también que existan los respaldos. Si yo no hago respaldos en una base de datos, en los sistemas como en este y hacen los respaldos físicos. Quiere decir que si tú no lo haces, lo haces solo. Entonces, hay otros sistemas que cuando los son desarrollados como estos, los hacen los respaldos de manera automática. Pues ya no tienes que estarte preocupando, nada más que le pones, ¿sabes qué? Cada tercer día graba la base de datos, o cada 3 días. ¿Por qué se hace esto?
Bueno, si por alguna razón se daña la base de datos, yo tengo que recuperar el respaldo y ponerlo. Y de ahí tengo que recuperar la información o volver la captura. Y eso sí. Imagínense si fuera un Excel por perdiste y dónde quedó. Y ahí es donde empieza la parte interesante, ¿no? Entonces todo esto, bueno, nos da como resultado pues, un detalle bastante interesante, ¿no? Acceso simultáneo a los datos, sí, siempre está la información ahí. Acceso a los datos de manera más eficiente, siempre está, lo puedes accesar sin ningún problema. Los datos están documentados, la seguridad de los datos siempre está y la coherencia de los resultados. Pero bueno, fíjense, y las desventajas, bueno, una de las desventajas es, bueno, las instalaciones de una base de datos y de un servidor con bases de datos sí son caras, sí son, la verdad. De hecho, cuando anteriormente, de hecho no lo chequé, pero normalmente si comprabas un SQL Server, este es un dato que normalmente no se nos pasa. El SQL Server, el estándar, andaba, si mal no me equivoco, como en $1,500. Y aquí te vas a tener que comprar las cajas. Estas cuesta cada una aproximadamente por acceso. Son $1,500, no, 850 por persona. O sea, si se conectan 10 personas, pues multiplícalo por 10. Entonces ya no es tan barato, ¿verdad? Entonces ahí es donde empieza el detalle. Y ojo, aquí un servidor especializado, más o menos, dependiendo de qué capacidad, va desde los 30 hasta los 100,000 o 150. Entonces ya no es tan barato. Si yo tengo una empresa, bueno, pues tengo que revisar cuánto me va a salir el servidor, una base de datos, para que esté funcionando. Y muchas de las cosas, bueno, ya se manejan en la nube y bueno, pues también tienen costos. De hecho, ayer les comentaba que los servidores en la nube de Amazon por renta aproximadamente te cuesta alrededor de $3,000 año. ¿Sí? Pues si le sacas por 12, pues ya estamos hablando de $36,000 mensuales. Más los respaldos, si generas más usuarios, pues generas más costos. Entonces ya no es como que bien barato. Y está curada, ¿no? ¿Cómo ven? Entonces poco a poco vamos dándonos cuenta de todo esto. Y bueno, déjenme. Por lo pronto vamos a hacer una pausa para que se despabile.